Hola a todos, nosotras somos el grupo número 3, que está conformado por María Martínez, María Mateus, Mariet Mendoza, Patricia Nogueira, Yarauri Montero, que estará acompañándome en el video, y mi persona, Isabel Planas. En este video les presentaremos nuestra unidad didáctica, que está basada en el material número 3. Basándonos en el marco común europeo de referencia para las lenguas, podemos determinar que el nivel del material es A1, debido a que la gramática y el vocabulario es bastante básico, de modo que se enfoque a estudiantes que apenas empiezan a familiarizarse con la lengua. Se evidencian los verbos ser y estar, además del vocabulario sobre los horarios, los objetos y ambientes de la casa, los cuales son elementos muy básicos para cualquier persona que desee aprender español. Es debido a esto que creemos que la unidad didáctica tiene un nivel básico introductorio A1. El tema que se presenta en esta unidad didáctica es denominado la vida cotidiana, puesto que, como se dijo previamente, se pretende utilizar vocabulario de a diario referente a horarios, rutinas, objetos y ambientes de la casa. Esta unidad didáctica posee un enfoque funcional, puesto que los objetivos se expresan como funciones dentro de la misma. Entre los objetivos como funciones tenemos que en esta unidad vamos a aprender cómo utilizar los verbos ser y estar, cómo preguntar y dar información sobre las horas del día y los días de la semana, a describir las actividades diarias que realiza una persona, los verbos que se utilizan comúnmente en las actividades diarias y aquellos relacionados a las tareas caseras, y por último, el vocabulario de los objetos y ambientes que se pueden encontrar en la casa. Los ejercicios que se muestran a continuación siguen una secuencia lógica de objetivos que culmina en la elaboración de la tarea final. A su vez, los ejercicios comprenden diversas áreas de aprendizaje tales como producción y comprensión escrita y oral. La idea es que en todo momento el alumno sea el foco principal de los objetivos y actividades para así lograr la mayor comprensión posible del contenido. Todos los ejercicios demuestran lo que se desea lograr implícitamente, tomando en cuenta que el objetivo final de esta lección es que el estudiante sea capaz de utilizar los verbos ser, estar y otros para describir actividades diarias junto con sus horarios y respectivas fechas. Además, los estudiantes deben ser capaces de describir las actividades diarias que realizan en sus hogares, haciendo uso del vocabulario del hogar y sus ambientes. Empecemos. El ejercicio número 1 dice: observa cuándo se utilizan los verbos ser y estar. En esta primera actividad podemos encontrar dos tablas que explican cómo se utilizan los verbos copulativos ser y estar, los primeros verbos que aprende un estudiante de español como lengua extranjera. En muchos casos, estos suelen ser muy confusos y difíciles de aprender, ya que en muchos idiomas, como el inglés y el francés, no existe distinción entre ambos verbos porque tienen tan solo uno que se utiliza de manera indiferente para expresar ambos conceptos. En la tabla del verbo ser se expresan 8 maneras diferentes para utilizarlo, para describir la identidad de una persona, características y procedencia de alguien o algo, el material del cual está hecho un objeto o su forma. Además, para indicar las fechas, horas, profesiones y marcas. En la tabla del verbo estar también se dan ejemplos de cómo emplearlo, para expresar la localización y ubicación de algo o alguien, para expresar el estado de un objeto, persona o animal. Estos dos verbos son muy importantes en cuanto a la enseñanza de una lengua, ya que expresan usos muy básicos pero elementales para el dominio del idioma. En el segundo ejercicio, haciendo uso de los conocimientos adquiridos en la actividad anterior, hay que completar los espacios en blanco de 6 oraciones con el verbo ser o estar en presente indicativo. En este ejercicio se aplica la parte práctica del conocimiento que se acaba de adquirir, para comprobar si se entendió el contenido. Las oraciones varían. Una describe el estado de un objeto, otra la profesión, otra la hora, otra la localización, etc., de manera que el estudiante pueda poner en práctica las distintas formas de utilizar los verbos. El tercer ejercicio lo podemos separar en dos partes. En la primera parte hay que escuchar y seguir la lectura del pequeño diálogo que se presenta sobre una conversación telefónica entre Antonio y Paola.
Posteriormente, en la segunda parte, hay que responder las preguntas que se plantean. Asimismo, después del ejercicio, se ofrece un poco de componente gramatical y de vocabulario que expresa cómo decir la hora y cómo escribir de manera correcta los días de semana, como también cómo responder a la pregunta de qué hora es. En el cuarto ejercicio tenemos 3 preguntas: ¿qué hora es?, ¿a qué hora es la reunión? Y ¿quién es? A cada una de ellas se le asocian 2 respuestas, una correcta, coherente con respecto a la pregunta, y otra respuesta que no guarda relación con la pregunta. Por ejemplo, ¿qué hora es? ¿Es la 1 o buenos días? El objetivo es discriminar y seleccionar la opción que sea coherente con una X. Con este tipo de ejercicios, los estudiantes aprenden el uso de distintas maneras gramaticales. En el ejercicio 5 se muestra la imagen de 6 relojes que marcan un horario distinto. El objetivo de la actividad es colocar bajo el dibujo del reloj la hora correcta, tanto en cifras como la cantidad escrita en palabras, para que los alumnos aprendan las 2 formas usadas, de manera escrita y oral. De los 6 relojes, el primero actúa como ejemplo, en el que el reloj marca las 6:30. La respuesta está escrita en números, 6:30, y en letras, las 6:30. En el siguiente ejercicio, el número 6, se nos presenta un texto, el cual es un diálogo entre Mariela y su hermano Manolo. Allí se describe un poco su rutina diaria, al igual que la de su hermano. Primero, en la actividad hay que poner en práctica nuestra comprensión lectora y posteriormente, al concluir la lectura del diálogo, hay que responder 3 preguntas que se plantean para evaluar nuestro entendimiento sobre el mismo, como ¿a qué hora se levanta Mariela normalmente? ¿Qué hace Mariela en el baño? ¿Y qué come la familia de Mariela en el desayuno? En el ejercicio 7, la clase se dividirá en pequeños grupos. Una vez divididos, los estudiantes subrayarán los verbos que encuentren en el diálogo del ejercicio número 6. Por ejemplo, en el texto se encuentra: Mariela vive en casa de sus padres. Se subraya el verbo vive. Después, los estudiantes procederán a colocar los verbos en la tabla que se proporciona, colocando también el infinitivo de cada uno de los verbos que se consigan conjugados. En el caso de vive, sería vivir. Los estudiantes tendrán aproximadamente 10 minutos para realizar este intercambio oral, para después ser discutido entre todos con la orientación del profesor, el cual estará encargado de la corrección, en caso de que los estudiantes cometan errores. En el ejercicio 8 se nos presenta un texto sobre la casa de Antonio, que nos habla de quién es y cómo es su apartamento. Diferentes cuadros nos proporcionan una descripción detallada de cada habitación y ambiente en el apartamento de Antonio, como lo es la casa, el comedor y la cocina. Los estudiantes deben leer y escuchar este texto. Después, ellos deben contestar 3 preguntas sobre el texto. Con este ejercicio, los estudiantes ampliarán su vocabulario con respecto a descripciones de hogares y pondrán en práctica su comprensión lectora al buscar las respuestas de las preguntas al final de este. En el ejercicio 9 se proporciona una imagen del interior de una casa. En ella podemos observar los diversos ambientes: sala, habitación, baño, cocina, entre otros, y una lista de vocabulario de los objetos que se encuentran en ellas, como mesas, sillas, puertas, sofá, bañera, cama. El objetivo es unir el ambiente u objeto de la casa con su respectivo nombre, utilizando una flecha, como se ejemplifica en la imagen, con la unión del comedor con su espacio correspondiente. Ejercicio número 10. Escribe lo que hay en cada ambiente. En este ejercicio tenemos una tabla que indica diferentes ambientes que podemos encontrar en la casa. El estudiante debe escribir los objetos que se puedan localizar en cada uno de estos ambientes. Para esto, el estudiante puede utilizar Internet, la imagen del ejercicio anterior o cualquier otra herramienta. Se da un ejemplo en el cual se especifica que para cada respuesta debe usarse una estructura específica con un verbo principal. Por ejemplo, en la sala hay un sofá, en el comedor hay una mesa, en la cocina hay una nevera, en la habitación hay una cama, en el baño hay una ducha.
Ejercicio número 11. Señala cuál es el intruso. ¿Qué hay en la cocina? En este ejercicio podemos encontrar diferentes imágenes de objetos que se encuentran en la cocina. Sin embargo, hay un intruso que el estudiante debe localizar. Asimismo, se ofrece un componente gramatical que nos enseña cómo expresar la existencia de algo, tanto en singular como en plural. Posteriormente, este componente gramatical nos servirá para realizar la tarea final. Por ejemplo, en la primera tabla encontramos vasos, platos, sartenes, toallas y cafetera. El estudiante debe localizar cuál es el intruso, en este caso serían las toallas. Número 12. Nota cultural. Una casa colonial. En el ejercicio número 12 encontraremos una nota cultural, un texto sobre las casas coloniales que los estudiantes deben leer para tener un poco más de conocimiento sobre la cultura del idioma. Asimismo, esta nota les permitirá ampliar su vocabulario con palabras y expresiones nuevas, pero lo bastante sencillas para ser comprendidas. Posteriormente, se le pide a los estudiantes que, tomando en cuenta lo leído en el texto, intenten definir palabras claves en español utilizando equivalencias o expresiones simples aprendidas anteriormente. Tenemos la tarea final que diseñamos todas como grupo. En esta tarea, los estudiantes deben realizar un texto en el que describan su rutina de un día domingo en el que se quedan en casa. Ellos deben hacer uso del vocabulario de ambientes de la casa, así como también de los objetos que se encuentran en ella. Nosotros proponemos un ejemplo y los estudiantes se guiarán de él. Después de un análisis profundo, consideramos que las actividades planteadas en la unidad didáctica cumplen a cabalidad las necesidades de un estudiante primerizo en el aprendizaje del español. Creemos que todas las actividades presentadas siguen una llamada secuencia lógica de aprendizaje que va sumando competencias y habilidades en el estudiante hasta llevarlo al fin de un objetivo global, el cual es la realización de esta tarea o redacción final donde se podrán evidenciar los aprendizajes finales de la unidad. Es mediante este proceso de actividades constantes con un objetivo final que se puede evidenciar claramente el progreso del estudiante, siendo a la vez más fácil la identificación de posibles fallos dentro de contenidos específicos del proceso de aprendizaje. En vista de que cada actividad se enfoca en aspectos concretos que el estudiante debe conocer, es mucho más sencillo identificar las posibles debilidades en el estudiante, pudiendo así tratarlas eficazmente haciendo énfasis en el contenido teórico. Tras realizar este análisis, podemos concluir que cada una de las actividades planteadas en la unidad didáctica están especialmente pensadas y diseñadas para afianzar un contenido específico en la mente del alumno, todo con el objetivo de crear un conocimiento general que pueda complementarse y llegar a formar las bases que el alumno necesita para progresar en su aprendizaje del español como lengua extranjera. Queremos agradecerles por sintonizarnos. Esperamos que les haya gustado nuestro video y nuestra unidad didáctica. ¡Hasta la próxima!